Pasado domingo 20 de agosto, España hizo una vez más historia en el mundo del deporte. Tras haber conseguido clasificar solo a 3 mundiales, la selección española se coronó como campeona del mundo de fútbol femenino. Una hazaña impensable para muchos, ya que nuestros antecedentes no nos avalaban y nunca habíamos conseguido pasar de cuartos de final. Fue un camino muy difícil, pero una vez más demostramos por qué somos los reyes en el mundo del deporte. Hicimos historia, eso es así, pero ¿a qué precio? El sueño de cualquier deportista es poder representar a su país, representar a tu bandera, tu himno, a tu gente. Esa es la sensación con la que volaban nuestras 23 jugadoras rumbo al Mundial con una sola ilusión: traer la copa a casa. Sin embargo, podían ganar mucho más que un simple trofeo. Podían también reivindicar el deporte femenino, ese tan poco valorado por la sociedad, pero tantas veces olvidado. Nuestra selección estaba plagada de estrellas, jugadoras como Alexia Putellas, la única ganadora del Balón de Oro español, o campeonas de la Champions con el Barça, como Aitana Bonmatí o Salma Parayuelo. Nuestra convocatoria era una de las mejores, sin embargo no estuvo exenta de polémica. Jorge Vilda convocó a algunas de las jugadoras que formaban parte del grupo de las 15. Este hecho fue un antecedente de lo que está ocurriendo hoy en día en la federación, una federación española que está más tocada y hundida que nunca. Tras finalizar la Eurocopa el pasado verano, donde España cayó en cuartos de final contra Inglaterra, un grupo de 15 jugadoras firmó un comunicado donde renunciaban a ir convocadas con la selección española. Querían una serie de cambios, y uno de ellos pasaba por la dimisión del entrenador Jorge Vilda. Este entrenador, tras más de 7 años al frente de la selección, no había conseguido ganar aún un gran torneo. Sin embargo, él contaba con el apoyo de la federación y de su presidente Luis Rubiales, y pretendía hacer valer su contrato, que finaliza en 2024. Se abría así una guerra entre jugadoras y entrenador. La sociedad se posicionó de parte de las jugadoras, y Jorge Vilda fue abucheado y criticado en cada partido. Meses después, algunas de esas jugadoras volvió a una convocatoria, como es el caso de Jenny Hermoso. Otras, como Alexia Putellas, que había estado lesionada durante toda la temporada, volvió justo a las puertas del Mundial. Mundial al que España iba con mucha ilusión, pero también con cierta incertidumbre, por no saber cómo esas jugadoras volverían a encajar en el equipo. España pasaba la fase de grupos con una sola derrota contra Japón, y por primera vez en su historia derribó esa barrera de los cuartos de final. Como en aquel 2010, España se volvía a plantar en una final de una Copa del Mundo. Solo fue entonces cuando la sociedad empezó a reconocer y a ver el deporte femenino. Esta vez fue Olga Carmona la encargada de marcar ese gol que nos hizo soñar y nos coronó como campeonas del mundo. Un día y un hecho histórico para el deporte femenino español que se vio opacado por una mala acción. El presidente de la federación, Luis Rubiales, fue abrazando una a una a sus jugadoras durante la entrega de medallas. Sin embargo, cuando llegó el turno a Jenny Hermoso, se mostró algo más efusivo de la cuenta, y tras abrazarla, le agarró de la cabeza y le dio un beso. Este acto pasó algo inadvertido al principio, aunque fue captado por las cámaras. Rápidamente, el vídeo se hizo viral por redes sociales, y las respuestas no se hicieron de esperar. La propia jugadora, en un directo en Instagram, parecía algo molesta con ese beso, pero según muchos, se lo tomaba como a risa. Sin embargo, la gente no tenía esa misma opinión y cargó duramente contra el presidente Rubiales. El propio presidente, en una rueda de prensa post partido, llamó tontos a esas personas que le estaban criticando e insultando. Al día siguiente, la Real Federación Española de Fútbol y Luis Rubiales emitió un comunicado donde el presidente pedía disculpas por esos actos tan lamentables. Parecía que todo podía quedar ahí, y más aún cuando la propia jugadora, en una entrevista en la radio al día siguiente, le quitó hierro al asunto y enfatizó en el hecho de que lo más importante para ella es que era campeona del mundo. Sin embargo, el jueves todo dio un cambio. Jenny Hermoso, junto a FootPro, uno de sus representantes, emitió un comunicado donde la jugadora admitía que se sintió vulnerable en ese momento ante el beso de Rubiales y cree que era víctima de una agresión sexual. Rápidamente, otros jugadores, políticos y muchos famosos se pusieron de parte de la jugadora
y pedían la dimisión de Luis Rubiales. Estas palabras de Jenny Hermoso cayeron como una bomba en la federación, que rápidamente convocaron una asamblea de urgencia el viernes. Todo el mundo esperaba que Luis Rubiales dimitiera. Sin embargo, la mañana del viernes surgió la gran sorpresa. De forma tajante y hasta en 5 ocasiones repitió estas palabras: no voy a dimitir. Él creía que estaba siendo fruto de una caza de brujas por parte de ese falso feminismo que no favorece en nada a las mujeres. Él decía que cree que le están asesinando socialmente. Estas palabras de Rubiales incendiaron mucho más a las jugadoras y por la tarde emitieron un comunicado junto a una treintena de jugadoras de la Liga Española donde renunciaban a ir convocadas con la selección hasta que Luis Rubiales siguiera en su cargo. Durante estos días han sucedido más respuestas a estas palabras de Rubiales, siendo la propia FIFA la que ha tenido que inhabilitar durante 90 días al presidente de sus funciones. Otras noticias que hemos conocido sobre este caso es que la madre del propio presidente se ha atrincherado en una iglesia y está haciendo huelga de hambre hasta que no cese la cacería contra su hijo. Sea de quien sea la culpa y tenga quien tenga la razón, lo único seguro es que después de una semana de aquella final del Mundial, pocos se acuerdan ya de que somos campeonas del mundo.